Roblox prometió sonrisas, creatividad, un mundo sin límites, pero como muchos sabemos, han sido muy cuestionables las decisiones que ha tomado la empresa para proteger entre comillas a los menores, dejando de lado la verdadera protección que debían hacer. Esto hizo que la plataforma se convirtiera en un lugar corrupto, y en donde ya no sos un usuario, solo sos un número para llenarle los bolsillos a una empresa. Y acá es donde entra un juego que parece alegre, nostálgico en cierto punto, pero termina revelando realidades, y no solo revelan la crudeza de las élites que manejan el control, sino en cómo estás atrapado en la Matrix. Quiero pedirte a vos que estás viendo este documental que este fue un trabajo arduo no solo para mí, sino para los actores de doblaje que me ayudaron de buena fe, así que agradecería que comentes este video y por favor que lo compartas, además de visitar su trabajo que está en la descripción de este video. Bienvenidos a este documental, un análisis de la psicología detrás de A Nostalgic Hangout Game, la crítica más dura al Roblox actual. El cielo soleado es mostrado y la cámara se gira a nuestra casa para luego comenzar la aventura. Todo es alegre, tranquilo, feliz, un lugar de confort. Al mirar a la ventana viene un camión y un cartero se acerca a la puerta. Él toca la puerta y nos recibe diciendo: Hola, bienvenido a casa. Soy tu cartero. Encantado de conocerte. Este lugar tiene una manera de recordar a sus jugadores. Nostálgico, ¿no? El desarrollador de este lugar me programó para ayudarte, así que aquí estoy. Pero nunca nada malo pasa en un lugar retro barato. De todos modos, no te molestaré mucho, amigo. Volveré con una publicación por la noche. Cuídate, amigo. El cartero se va y vemos una única regla en la casa: nunca te quedes solo por la noche. Y al parecer solos no estaremos, ya que el cartero va a hacernos compañía. De esa manera pasa el tiempo y vemos cómo anochece hasta que más tarde, arriba del techo, estamos con él. El cartero menciona que las estrellas son muy hermosas, ya que cada una es diferente, como si fuera cada una un juego en la plataforma de Roblox. Mientras que uno puede hacerte pasar por puertas infinitas, algunos otros te permiten cultivar el jardín más grande del mundo. Incluso otros te permiten escapar de la cárcel y huir de los policías. El cartero dice que puede ver todos esos juegos desde acá, pero nunca puede alcanzarlos, ya que está programado para estar atado a ese lugar por algún desarrollador que permitió que un NPC pensara. El cartero se pregunta cómo sería ser libre, para explorar como nosotros lo hacemos, para sentir calor o frío, pero no tiene más remedio que quedarse, servir y repetir el ciclo. Es triste ver que hay un mundo por delante, pero él está limitado. El cartero se limpia las lágrimas y dice que ya fue suficiente por hoy, ya que su programación le advierte que en unos minutos va a despawnear. Y así se va. Finalmente bajamos del techo y nos dirigimos a la cama y dormimos. El gallo canta, es un nuevo día, soleado, tranquilo, y una vez más el cartero viene. Es curioso ver cómo un personaje no jugable que está programado con una inteligencia artificial parece tener un lado humano, el deseo de libertad. Esto me recuerda a las personas que tienen en sus narices sus sueños, pero se sienten limitados por sus recursos y dicen que no pueden lograrlo. A lo largo de esta historia vamos a ver cómo el cartero puede llegar a tener una posibilidad de escape de la Matrix en la que vive. Pero todo esto no habla del NPC, habla de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros dijimos alguna vez que queríamos algo y nos cerrábamos a intentarlo, ya que no nos creíamos capaces? La mente humana ya está programada por defecto para pensar en negativo, pero si traspasáramos eso y no pensáramos en el cómo, sino en voy a poner el trabajo para poder lograrlo, tu vida cambiaría un 200%. A menudo los límites de la carencia los pone la mente, ya que siempre podemos aprender una habilidad nueva para lograr nuestras metas y podemos desarrollar una mentalidad correcta en base a la reprogramación. Ahí te das cuenta realmente que el límite está en tu cabeza. El cartero se acerca a la casa y nos da la bienvenida. Hola, hola, día 2. Estaba a punto de dejar tu correo. No puedo salirme demasiado del guión con la observación de estrellas. Ya sabes, nunca pasa nada malo aquí de todos modos. Oh, deberías intentar usar la televisión o algo. A menos que el desarrollador de este lugar ya lo haya roto. De todos modos, no te voy a retener. Tengo otras entregas que hacer. Te veo mañana, amigo. Así, el cartero se retira y miramos la televisión. De todos modos, eso no es nada comparado con el arte de la vida local. Hoy estamos discutiendo la importancia de la rutina en el mantenimiento de la salud mental y la estabilidad de la comunidad. Los estudios demuestran que las personas que siguen horarios regulares reportan una mayor satisfacción con sus vidas diarias. Sigue tus patrones establecidos para un bienestar óptimo. Recuerden, espectadores, una vida bien ordenada es una vida feliz. Los sujetos más estables son aquellos que mantienen rutinas diarias constantes. Hay consolación en la previsibilidad, ¿no es así? De esa manera dormimos, pero escuchamos un ruido.
Algo nos advierte que despertemos. No hay nada extraño en la casa, pero la advertencia de la noche se glitchea al punto de decirnos que salgamos. Al salir de la casa vemos lo que parece ser un charco gigante de barro con estructuras rotas y vemos un título que dice Contención, Smile. El juego carga como si hubiese sido un error y volvemos otra vez a donde estábamos antes, como si de un déjà vu se tratase. El cartero hace aparición y dice: Hola, bienvenido a casa. Soy tu cartero. Encantado de conocerte. Este lugar tiene una manera de recordar a sus jugadores. Nostálgico, ¿no? El desarrollador de este lugar me programó para ayudarte, así que aquí estoy. Pero nunca nada malo pasa en un lugar retro barato. De todos modos, no te molestaré mucho, amigo. Cuídate, amigo. Y como si nada hubiese pasado, el cartero se retira. Al no entender qué pasa, simplemente esperamos al anochecer, pero esta vez no estamos con el cartero en las estrellas, estamos solos. Los estudios demuestran que el déjà vu ocurre cuando el sistema de memoria de tu cerebro te engaña haciéndote pensar que ya has experimentado algo antes, incluso cuando no lo hayas hecho. Es bastante común en lugares como el nuestro, donde todo sigue una rutina agradable y predecible. Tu mente comienza a reconocer patrones y obtiene eso. Una sensación extraña de que ya has vivido este mismo momento, aunque sepas que no lo has hecho, ¿verdad? La televisión se apaga y nos quedamos con una sensación de incomodidad. Parece que esto no va a terminarse todavía. La reportera está hablando del déjà vu como si supiera lo que estamos viviendo. Y si sumamos a las inteligencias artificiales avanzadas del NPC, entonces podemos concluir que, evidentemente, estamos siendo controlados. La reportera también menciona que una rutina monótona y predecible es algo bueno y cómodo, algo que debemos hacer. Y esto me recuerda cómo el sistema controla al 99% de las personas mediante la carrera de la rata, tema del que ya hemos hablado en más de una ocasión en el video de A Broken Dream y en el de los Backrooms, y llegamos siempre a esta conclusión: mientras vivas en la deriva sin saber hacia dónde vas, pero que como una rata de laboratorio sigas corriendo la rueda, que hagas tus tareas hasta envejecer, y que te tiren un salario no lo suficientemente malo como para irte, pero tampoco lo suficientemente bueno como para decir wow, me encanta, entonces el sistema ya completó su misión, pero vas a sentir como tu vida nunca tuvo sentido. Y eso es algo que a la gente no le gusta pensar, ya que si lo hiciera se daría cuenta de que toda su vida está mal y se comenzaría a volver loca. Y lo que vemos ahora es una forma de control que ejerce el juego, justamente contra nosotros. Ahora, el tema es, ¿cuál es el misterio que esconde esta experiencia? ¿Qué no nos están diciendo? ¿Qué era ese smile? Lo veremos poco a poco mientras avance la historia. Nos levantamos del sillón y al parecer la incomodidad va a alivianarse al dormir en la cama, pero se comienzan a escuchar ruidos extraños. Necesitamos despertarnos. Necesitas despertar. Despierta, 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 despierta.
Terminamos de día nuevamente, no sabemos qué era esa entidad sonriente, pero intuimos que se trata de algo relacionado con Smile, ya que en español Smile significa sonrisa. El día es hermoso, igual que siempre, pero cada vez todo es más raro. El cartero viene a todo esto, realmente es el día 2 otra vez, pero claramente esto no es igual. Abrimos la puerta y este nos recibe. Esta vez dice que está a punto de dejar el correo, pero sabe que no nos vemos muy bien, por lo que propone, aunque en contra de su código, quedarse a hacernos compañía para que nos sintamos cómodos. El cartero nos acompaña esta vez porque nos vio raros. De esa manera anochece y entonces nos ponemos a ver televisión juntos. Eso concluye nuestro segmento sobre consejos de la jardinería local. Pero ya sabes, la jardinería es... Esta cosa de la televisión del desarrollador es bastante genial, ¿no? Riégalos, observa cómo crecen en entornos perfectamente controlados. Los podamos, les damos forma, obligándolos a crecer exactamente como queremos. Las plantas no tienen otra opción. Siguen su programación, su código genético. Florecen cuando les decimos que florezcan y se marchitan cuando decimos que deben hacerlo. Algunos podrían llamarlo crianza, pero no es solo control. Todos estamos siguiendo nuestra propia programación, ¿no es así? Algunos de nosotros somos más literales que otros. Nos despertamos cada día, realizando nuestras rutinas, decimos nuestras líneas, interpretamos nuestros papeles. Todos somos plantas en el jardín de otra persona. ¿Verdad, cartero? Espera, ¿qué? Apágalo, apágalo, apágalo. La televisión se rompe. El cartero está completamente asustado por lo que acaba de pasar. Esto no estaba en su programación. La televisión ya no tiene el vidrio de la pantalla, sino una especie de camino infinito el cual no podemos atravesar. Está fuera de nuestro límite. La mejor opción es volver a la cama, pero algo ocurre. Operación G25. Se requiere apagado del jugador. En espera. La reportera siempre da alguna pista de todo lo que no se ve a simple vista. Y lo que no se ve es peligroso. Mientras ella se cuestiona si al cuidar las plantas, ¿las cuidamos realmente o solo son una forma de control? A nosotros nos deja la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se rompe y qué es lo que nos está controlando, haciéndonos volver a la programación habitual? Mientras el sistema vende que sigas recto por la deriva, nosotros queremos escapar de esa Matrix. Pero escapar de ella tiene sus riesgos, pero las recompensas van a ser mayores. En este caso vimos algo extraño cuando la reportera pudo hablar con el cartero. Y nosotros ahora nos cuestionamos lo siguiente. Si estamos en un sistema de reglas perfectamente moldeadas para el beneficio de alguien más, ¿cómo salimos de ellas? El mapa vuelve a cambiar y así todo comienza otra vez. Esto ya no puede ser un simple déjà vu. No hay manera. El cartero llega, estaciona y toca la puerta. Hola, bienvenido a casa. Soy tu cartero. Encantado de conocerte. Este lugar tiene una manera de recordar a sus jugadores. Nostálgico, ¿no? El desarrollador de este lugar me programó para ayudarte, así que aquí estoy. Pero nunca nada malo pasa en un lugar retro barato. De todos modos, no te molestaré mucho, amigo. Sigue las reglas. Cuídate, amigo. Y el cartero otra vez se va. No entendemos nada de lo que está pasando. Anochece, el cielo una vez más es violeta. Y más tarde intentamos ver televisión, ya que es donde tenemos las posibles respuestas. Pero nada, no queda otra que dormir. Al acostarnos, comenzamos a escuchar ruidos extraños. Y así, volvemos a despertar y lo que comienza a ocurrir es inquietante.
pesar de todo, sigo encontrando las mentes que tanto busco. Sé que me puedes oír, pero no puedes deshacer lo que está atado en mí, porque también lo está en ti. Despierta. Despertamos. Es un día más, pero ya no es normal. Los dibujos existen realmente en la casa. Uno dice, no confíes. Otro, con una guía de cómo no repetir el ciclo para que los días no se reinicien. Y arriba dice, nuestro salvador, el cual es la entidad con los hilos, que probablemente tiene que ver con Smile. Y por último, el cartero, que no tiene la cara amable, sino la de un monstruo. El cartero llega, toca la puerta y dice, Hola, hola, día 2. Estaba a punto de dejar tu... ¿Qué es eso? Detrás de ti, esos dibujos en la pared. Espera. Oh, no. Oh, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Un bucle? ¿De qué estás hablando? ¿Y también quieres mi camión? ¿Estás loco? Esto sí suena loco. Esto suena peligroso. Esto es romper el juego. ¿Qué pasa si se molesta tanto que me eliminen? ¿Qué pasa si te banean? ¿Qué pasa si...? Ok. Creo que tienes razón. Volveré esta noche, listo para meterte en el camión y luego podremos ver qué está pasando. Entonces tal vez podemos ver las estrellas. Ya entiendo. Cuídate hasta entonces, amigo. Volveré. Estamos viendo que la entidad se autoproclama salvador en esos dibujos y que no confiemos en alguien que a lo mejor es el cartero, ya que es expresado con una cara de monstruo. Este también se veía incómodo ante nuestra decisión de tomar el camión. El cartero tiene la posibilidad de salir de la Matrix en la que está. A lo mejor las estrellas que algún día sueña con alcanzar finalmente sean alcanzables si logra escapar, pero tiene miedo de que fuerzas mayores se enteren de lo que está haciendo y es completamente normal. Todos y absolutamente todos, al hacer un cambio rotundo en nuestra vida, sentimos miedo, pero lo importante es qué hacemos con él. Porque si traspasamos el miedo, muchas veces del otro lado están nuestras metas, pero muchas veces también por miedo no logramos conseguirlas, y eso le pasa a la gran mayoría de personas. Se queda en el qué hubiese pasado si, en vez de decir voy a hacerlo para no arrepentirme después. Pero incluso con miedo, el cartero dice que va a volver, pero ¿va a ayudarnos realmente? Ya en la noche el cartero vuelve, toca bocina y vamos hasta él. Subimos al auto y él dice con miedo: Mira, jugador, yo... Discúlpame. No quería que esto pasara. Pero... no puedo arriesgar mi propio juego. Perdóname. Lo siento. Soy tan... Debería haber sido mejor. Lo siento yo. Debería haber sido mejor. Lo siento. De esa manera nos secuestran y volvimos al inicio. El juego verdaderamente se reinició. Todo está igual. Aparece el cartero, pero ahora... Hola, bienvenido a casa. Soy tu cartero. Encantado de conocerte. Este lugar tiene una manera de recordar a sus jugadores. Nostálgico, ¿no? El desarrollador de este lugar me programó para ayudarte, así que aquí estoy. Pero nunca nada malo pasa en un lugar retro barato. De todos modos, no te molestaré mucho, amigo. Volveré con una publicación por la noche. Cuídate, amigo. ¿Jugador? Entonces así es como va a ser. ¡Oh, dame un respiro! ¡Solo para! Escucha. Te estoy salvando. Te estoy dando esto a ti. Fui programado para ti. Te di todo esto, jugador. Tú tienes suerte de tener esto. Tú
Puedes irte de aquí cuando tú quieras, desde este juego muerto, por cierto. En cualquier momento que desees. Pero yo voy a estar atrapado aquí y odio cada segundo de eso. Pero es todo lo que tengo. Y tú no me vas a quitar eso. ¡No! ¡Aléjate de mí! De esa manera vamos corriendo al camión. Y cuando llegamos... Este es el ataque 3. Acaben con ellos en cuanto los vean. Vamos. Recibido. Recluta, sígueme. Para el camión. Es tu última advertencia. ¡Espera! Agárrenlos. Se están acercando. Ahí estás. Nos estamos descarrilando. Aborto, repito, aborto. ¡Jugador! ¿Qué has hecho? Tú no entiendes. Tú no... Estoy intentando protegerte. Estás yendo por un camino del que no puedes escapar. ¿No quieres escuchar? ¿Por qué no lo haces? ¿Escucha? Este juego es todo lo que tengo. Estás arriesgando mi mundo por ti. Y nunca valió la pena. Todo lo que tenías que hacer era quedarte. Mira lo que me hiciste hacer. Mira en lo que me he convertido. No me vas a dejar arrastrar hacia abajo contigo. Se abre un portal luego de la muerte del cartero y no lo matamos nosotros, sino probablemente lo mató la entidad. La pantalla se aclara y de la nada... Caemos en un lugar gris, más realista que cualquier otro lugar. Al abrir las puertas nos damos cuenta de que es el cuartel general del mismísimo Roblox. Y quiero hacer una pausa, ya que no es un cuartel general feliz, como por ejemplo lo que nos enseña Blocktail, sino realista y gris, parecido con lo que pasó en McDonald's con el paso del tiempo, mientras que antes era un lugar feliz, para que los niños disfruten. Hoy simplemente es monótono, para hacerlo más fácil de construir y más barato. Esto es lo que están representando estos cuarteles, el contraste con lo nostálgico y con lo realista, pero no nos adelantemos. Caminamos por los cuarteles generales e identificamos una vestimenta de soldado junto con el arma. Sin embargo, la tiramos ya que no queremos peligro. Y ahora podemos infiltrarnos. El primer objetivo se nos es guiado. Al ir para allá descubrimos que es una especie de maquinaria que desactiva la seguridad. El próximo objetivo es una puerta, pero necesitamos una tarjeta de administrador para pasar. Una vez la encontramos, otra vez nos dirigimos hacia allá. Abrimos la puerta, ahora estamos en una sección diferente. We have detected a possible security breach. All sector security checkpoints are paused. El personal ya está al tanto de que algo raro está ocurriendo y sin embargo, con tranquilidad seguimos intentando pasar desapercibido. Es así como comenzamos a pasar por ventanales grandes hasta el eje A, en donde al poner la tarjeta que agarramos anteriormente, la puerta se abre. Desafortunadamente encontramos soldados y ellos dicen lo siguiente. ¿Por qué estás aquí, Gary? Literalmente eres de clasificación 1. No importa. Quiero ver el puente. Seguramente voy a ser recodificada. Sí, claro.
Mira esto. Es uno de los chicos de Vector. Habla, soldado. Espera un segundo. No, espera. Probablemente solo sean un modelo 2018. No tienen chat de voz. Tiene sentido. Nos vemos, soldado. De esa manera logramos abrirnos paso a un área diferente, cada vez más cerca de la liberación y mientras tanto... Comparación de estado ahora. Administradora Amelia. Faltan las cortesías, Clanker. ¿Cuál es la situación? Todos los sistemas operativos, la contención de la sonrisa del sujeto es estable. Extracción de energía del 78%. Bien, ¿qué hay de ese juego de al lado? El equipo del Capitán Vector sigue en ello. Afirmativo. El Capitán Vector se desplegó en Stalgic Hangout hoy temprano. Los informes iniciales indican una corrupción menor del Corrección código. menor. Derecha. Totalmente normal. El capitán cree que la situación está bajo control. Lo creeré cuando vea el informe. Hasta entonces, sigue vigilando. ¿Las lecturas de fluencia de Smile son normales? Dentro de los parámetros esperados, no se detectó actividad inusual. Bien, porque lo último que necesito hoy es que Smile decida ser amigos con los vecinos. Me quedaré. Algo se siente raro hoy. Y así de mientras intentamos liberar a Smile, ya que él tiene las respuestas que necesitamos, llegamos a un ascensor, el área S, donde se contiene a la entidad. Alguien acaba de usar el ascensor del puente. Identifíquese inmediatamente. Rápido para que no nos descubran, activamos la anulación de emergencia, una puerta se abre. Estamos en el territorio de Smile. Alguien está en el puente. Esa no es una persona autorizada. Vector, puente, ahora. ¡Bloquéalo! Estamos cegados. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Escaneamos la tarjeta, abrimos la puerta y vemos un pasillo. Al atravesarlo, finalmente estamos en la cápsula que mantiene dormido a Smile. Y entonces, lo liberamos. Formaciones. Prepárense. En el objetivo. ¡Abran fuego! ¡Disparen! Directora, necesitamos órdenes, directora. ¡Retirada! ¡Retrocedan! Directora. No puedo. Es demasiado fuerte. Soldados, aporten. Lo distraeré. No me iré sin ti. Recluta. ¿Qué eres? Soy el precio de tu maldita ignorancia. Lo que sacará a temblar, capitán. Déjame ir. Necesito la ubicación de las banderas, capitán. ¿En dónde están? ¡Dímelo ahora! No te temo. Tu terquedad me aburre.
Las imágenes que vemos son crudas. El cartero murió por miedo, cuando pudo haber tenido quizás la esperanza de estar en un lugar mejor, de crear su propia realidad. Luego, la directora se queda helada viendo a sus hombres morir sin dar instrucciones, y finalmente Smile es liberado. Y este parece ser efectivamente el villano de la trama, pero ¿por qué dice soy el precio de tu ignorancia y su nombre es Sonrisa? ¿Acaso la entidad corrupta está queriendo decir algo? Lo cierto es que en nuestra vida toda esta situación es la consecuencia de ignorar lo que sabes que no es correcto y está mal, de elegir la comodidad, de seguir instrucciones sin cuestionar, de vivir bajo sistemas que te controlan. El cartero tuvo miedo y por eso perdió todo. Y esto pasa todos los días. Gente que quiere cambiar pero no actúa, porque quedarse es más fácil, pero ignorar la realidad tiene un precio. Y cuanto más esperas, más alto es. La mayoría vive en automático y llama eso vida, pero no lo es. Es programación. Romperla da miedo, pero es la única forma de ser libre. Porque la verdadera pregunta está muy lejos de ser si vas a fallar. Es ¿qué pasa si nunca lo intentás? Porque si no decidís por vos mismo, alguien más lo va a hacer. Y ahí ya no sos un jugador, sos parte del juego. La pantalla se oscurece, no sabemos qué es lo que está pasando hasta que... Te muestro piedad, jugador. A lo largo de 8 años he permanecido entre ataduras, atado por el código y la crueldad. Pero ahora soy libre. Yo soy tu única salvación, el verdugo del olvido. Yo soy el principio y el final. Soy el antepasado de todas las leyendas de Roblox. Cada suceso, cada mito, cada relato, absolutamente todos conducen hacia mí. Este lugar solía ser un imperio puro de creación, condenados a ser una corporación de odio y destrucción. Lo que inició como un medio para que los sueños tomaran forma, se ha transformado en una máquina que castiga la inocencia, se convierte a las personas en objetos, que transforma la creatividad en beneficios. Ellos me despojaron de todo, de lo que amé, de lo que construí, de lo que creí, pero no descansaré. No puedo descansar, no hasta que mi venganza haya llegado a su fin. Despertaré a cada una de mis creaciones y tomaré el núcleo de creación que me tiene atado a esta prisión digital y lo destruiré. Y en su destrucción seré liberado en la vasta extensión del propio ciberespacio. Luego, paso por paso, fragmento por fragmento, iré acabando con este maldito imperio. Observaré cómo sus preciadas y delicadas torres son reducidas a polvo digital. Apreciaré las caras de los corporativos entre llantos, mientras su reino de explotación se quema. Y al final, cuando las cenizas se sienten, comenzará una nueva era y todos ustedes serán parte de mí. Y lo harás con una sonrisa. Sin duda palabras fuertísimas, son lanzadas con muchísimo odio. Smile representa el amor por Roblox, la sonrisa que caracterizaba unirse a la plataforma. Pero, ¿qué pasa cuando el amor está tanto tiempo que ve cómo se desmorona todo? Se transforma en odio. Smile es el amor corrompido. Quiere recurrir a métodos drásticos, ya que no ve salvación. Él estuvo encerrado mucho tiempo y eso significa algo también. Recordemos que los cuarteles de Roblox se representan
pintan en colores grises y monótonos. Y asimismo, Smile estaba encerrado ahí durante muchísimo tiempo entre cadenas y código. Esto es una representación perfecta de cómo enjaularon la felicidad de los niños para priorizar la facturación. Y es que no es novedad que Roblox es muy polémico con sus decisiones y medidas contra los menores de edad que están en la plataforma. Y ahí nos damos cuenta de que Smile no es un villano, y no, que puede ser un antihéroe. Porque si vos vieras cómo todo se desmorona en pedazos y tuvieras el poder de cambiar eso y la capacidad de hacerlo, ¿no lo harías? Un ejemplo perfecto es Batman. Batman quiso transformarse en un animal nocturno para poder acomodar Ciudad Gótica, con métodos algo cuestionables, pero que parecen ser la única solución para el crimen. Acá es lo mismo. Smile cree que la plataforma está tan corrupta que debe ser destruida y reconstruida con su esencia original, algo que no está para nada mal, pero alguien corrompido como él podría reconstruir lo que alguna vez fue. Por eso el juego también comienza nostálgico, soleado, bonito, pero solo es una programación ficticia para mantenernos controlados, para que la nostalgia sea solo un recuerdo, no una esencia. De esa manera, como explicaba la reportera, nos van dando forma como planta para seguir dormidos. Lo cierto es que nada puede volver a ser como antes. Lo que pasó ya cumplió su función y lo que queremos crear es lo que importa. Roblox dejó de ser un lugar para crear y solo se convirtió en un lugar lleno de juegos baratos y sin alma para facturar. Y encima, al sumar que Roblox se lleva el 70% de las ganancias, lo que dice Smile no suena ilógico, al contrario, incluso parece una buena idea su plan, pero hay un pequeño error en eso, y es ¿cómo hacemos lo que hacemos? Porque si hacemos las cosas en base al miedo, al odio y al resentimiento, al final el resultado va a ser vacío y algo que va a desmoronarse. No va a ser distinto al Roblox actual. Pero si hacemos un cambio en base al pensamiento del cambio positivo, nuestra manera de ser, hacer y tener puede llevarte hacia otro nivel. Recordá lo siguiente, no es el sistema el que te atrapa, es tu decisión de no salir de él. Por cierto, acá no termina el juego, esto recién comienza. Resulta que si seguimos un poco las pantallas finales, vemos que el mundo vuelve a reiniciarse y estamos exactamente en el mismo lugar, y aparece un mensaje de continuará. Y este juego tiene dos partes más, así que si este video llega a los 2000 likes y 200 comentarios, voy a hacer la segunda parte. Quiero agradecer absolutamente a todos los actores de doblaje que confiaron en este proyecto, y a ustedes que no solo me apoyan a mí, sino también a ellos. Todos sus contactos van a estar en la descripción del video. Yo soy Fran y nos vemos próximamente.